¿Hemos hecho exámenes tipo test en el grado? Por supuesto que sí. ¿Hemos aprendido a hacer esos exámenes tipo test en el grado? Ya tengo mis dudas. El EIR es una cosa, el servicio de salud es otra. No son los mismos contenidos, no son las mismas materias, no son las mismas formas de preguntar. Porque sinceramente, tú viendo las notas que ha habido en el EIR de la última convocatoria, tú lo que vas a pensar es, este examen es dificilísimo. Y efectivamente, es un examen difícil, tiene que ser un examen difícil, pero no es un examen que sea más difícil que otros exámenes. Lo que sí es cierto es que es un examen que se prepara menos. Entonces, de cara a valorar la preparación que tenemos que hacer, y era una de las cosas en las que incidía la coordinadora, de cara a valorar la preparación que tenemos que hacer desde aquí hasta la fecha del examen, tenemos que tener en cuenta que vamos a disponer, como quien dice, de 7 meses. De 7 meses que muchos de vosotros, o a lo mejor resulta que están estudiando y están trabajando al mismo tiempo. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Hay que seguir unos pasos si queremos conseguir una buena nota. Entonces, lo primero que planteaba ella es que hay que desmitificar la idea de que es un examen tremendo. Es un examen complejo, pero de la misma manera que cuando estabas en bachiller estudiabas de una manera y en la carrera has estudiado de otra, ahora en la preparación tienes que estudiar de otra. No puedes pensar que esto es una continuación de la carrera. Esto es algo distinto. Y eso es lo que tienes que tener en mente cuando comiences ahora a prepararte a leer con cara a tener el examen en enero o febrero, que es cuando suelen más o menos ponerlo todos los años. Bueno, lo primero que se tocó en la presentación de ayer fue la valoración del porqué de las notas tan bajas que está teniendo el EIR. No tiene sentido que medicina tenga unas notas altas, que psicología tenga unas notas de especialización altas, que físicas o químicas o otras tengan unas notas bajas, altas, y cuando vas a leer tengas unas notas bajas. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué se tiene eso? Porque cuando estamos preparando el EIR, y incidió bastante en ello la coordinadora, cuando estamos preparando el EIR, lo estamos preparando muchas veces con una preparación de servicio de salud. El EIR es una cosa, el servicio de salud es otra. No son los mismos contenidos, no son las mismas materias, no son las mismas formas de preguntar. Cambia completamente y por eso ella justificaba el cómo lo tenemos nosotros planificado. Dentro de toda la preparación que vas a tener en los próximos 6, 7, 8 meses, tienes que tener en cuenta una cosa que va a ser esencial y es cómo tú te estás enfocando en la organización de tu tiempo y en la organización de tu mente, la organización de tu espacio mental. ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar y eso a lo mejor no tienes otra alternativa que dedicarle ese tiempo al trabajo porque lo necesitas y porque además crees que para efectos de puntos y de bolsa y de todo lo demás te puede resultar necesario. Pero sí mentalmente tienes que tener una focalización en el proceso, focalizarte no tanto en que vayas a tener un buen resultado, sino en que le vas a tener que dedicar un tiempo mental a esa preparación de ese examen, de tal manera que puedas reservar un tiempo de calidad para esa preparación. Vamos a entrar en una fase de inmersión durante estos meses en la cual vamos a estar trabajando, vamos a hacer lo que sea que hagamos, pero tenemos que tener una dedicación mental absoluta en el tiempo que reservemos para, para hacer este examen, ¿vale? Para prepararnos y para hacer el examen. En ese sentido, el podernos rodear, como hemos dicho ya en otros episodios, el podernos rodear de unos compañeros que están completamente focalizados en el examen y que tenemos esa mentalidad de que lo podemos conseguir porque sinceramente, con las herramientas adecuadas y haciendo un buen seguimiento del proceso, lo puedes conseguir y extraordinariamente bien. ¿Cómo lo tenemos planificado? Nos comentaba allí la coordinadora. Primero vamos a hacer un especial hincapié a una parte que es esencial, que es el estudio de las guías clínicas. De las guías clínicas, el examen, siempre que se sale del examen, todo el mundo dice, es que es un examen muy orientado a guías clínicas. Efectivamente. Y si lo sabías del año pasado, lo sabes del anterior, lo sabes del anterior, ¿qué crees que va a ser el próximo? El próximo va a ser más de lo mismo, guías clínicas. ¿Cuántas guías clínicas ves desde aquí al examen?
Pues ese es el concepto esencial que tienes que dominar. Y por eso nosotros arrancamos con un módulo específico de guías clínicas. De guías clínicas que va a ser esencial para la preparación del EIR. Y luego, por otro lado, como parte complementaria en este módulo inicial, va a ser la orientación al estudio en el formato test. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a estudiar, a aprendernos test? No, vamos a aprender a hacer los test, a contestar los test. Hemos estado estudiando en la carrera conceptos, pero cuando hemos estudiado los conceptos eran los conceptos de los conocimientos que teníamos, no los matices de los conceptos. Esos matices de los conceptos son los que cuando nos lo pongan en una pregunta tipo test compleja, es cuando tenemos que saber contestarla. Por tanto, va a ser esencial este primer mes dedicarlo y centrarlo a la preparación y al dominio del examen tipo test. No hemos venido de la carrera sabiendo hacer exámenes tipo test. ¿Hemos hecho exámenes tipo test en el grado? Por supuesto que sí. ¿Hemos aprendido a hacer esos exámenes tipo test en el grado? Ya tengo mis dudas, ¿de acuerdo? Entonces, este primer módulo va a ser esencial. ¿Es una fórmula de preparación distinta a la que se ha hecho hasta ahora? Sí, es una preparación distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Pero piensa una cosa, si nosotros estamos consiguiendo muy buenos resultados en todas las oposiciones y te has fiado de nosotros para conseguir esos buenos resultados en las otras oposiciones, ¿qué te hace pensar que aquí los resultados no van a ser exactamente igual de buenos? Porque lo van a ser, porque la forma de estudiar esa oposición es lo que va a determinar el resultado que consigas. De hecho, ya planteaba una cosa, el 20% de las preguntas del examen van a salir de guías clínicas y con la forma de dominio de técnica de test vas a conseguir mejorar tus resultados en un 20%, con lo cual tengas la nota que tengas, tus resultados van a mejorar de una manera considerable. Después, evidentemente, el resto de meses tendremos que hacer especial hincapié en el resto del temario. Es que con los alumnos de EIR hacen un seguimiento, un acompañamiento muy próximo. Y el alumno no puede cambiar esa nota de un 6 a un 8 por los conocimientos que adquiera esa semana, pero sí por las mejoras que implemente orientadas por esa tutora. ¿Que es un temario amplio? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que el de medicina no es un temario amplio? Es exactamente igual. Es exactamente igual, no. Es distinto, pero seguro que también es muy amplio o mucho más amplio. Y sin embargo lo estudian y sin embargo las notas que obtienen con carácter general, no estoy personalizando las tuyas, las notas que se obtienen con carácter general son relativamente buenas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si las notas son buenas, no hay razón para que pensemos que las notas tuyas no lo van a ser. Tú parte de una base, los que estáis en enfermería, habéis tenido unas notas de la EBAU bastante buenas, bastante buenas. Si habéis tenido unas notas de la EBAU bastante buenas, si habéis tenido unas notas del grado bastante buenas, ¿qué es eso de que cuando llegue el EIR vais a tener unas notas regulares? Vuestras notas aquí, si estáis debidamente enfocadas, van a ser tremendamente buenas. Y esa es nuestra apuesta. Y eso fue lo que ayer comentó la coordinadora, haciendo hincapié en esto. Después también comentó otra serie de cosas. Pero sobre todo eso, guías clínicas y dominio de la técnica de test. Para eso tenemos, por otro lado, la mayor base de datos de preguntas test que te puedas encontrar en el mercado. Preguntas test que te vienen que las haces, que las puedes hacer en cualquier dispositivo, donde te dé la gana. Pero sobre todo, entrena muchas preguntas test. Y luego había otro matiz que también me pareció muy importante, que lo planteó ya de cara a la segunda, a la segunda parte, es decir, a partir del mes que viene, que es hacer los desgloses que siempre se vienen haciendo, los desgloses, que son las preguntas, los conceptos que son los más preguntados en el examen, pero ya que vas a dedicar un tiempo a estudiar, que estos desgloses puedan ser en formato vídeo, no sean exclusivamente en formato papel, que tú luego al vídeo, que si quieres le pones una voz de por 2 o por 1,5, pero sobre todo que lo tengas en formato vídeo, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero sobre todo una imagen, un audio, una escucha vale más que 1000 palabras y vale sobre todo una magnífica nota. Para ti y para Formantia, seguimos.